Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Aprender para Cuidar. En el episodio anterior comprendimos que el consumo de sustancias psicoactivas no es solo una decisión individual, sino un fenómeno profundamente social. Pero hoy daremos un paso más. Vamos a entender qué son realmente las sustancias psicoactivas, cómo se clasifican y cómo evoluciona el consumo a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas nos referimos a aquellas que, al ingresar al organismo, afectan el sistema nervioso central. Y esto significa que pueden modificar la percepción, el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Algunas de estas sustancias son legales, como el alcohol o el tabaco, por lo menos acá en Colombia, y otras son ilegales, como la cocaína o el LSD. Y también existen sustancias de uso médico y que pueden convertirse en problemáticas si no se utilizan adecuadamente. Y es importante entender que no todas las sustancias actúan de la misma manera. Por eso, estas se clasifican según sus efectos en el sistema nervioso central. Podemos agrupar las sustancias psicoactivas en tres grandes categorías. Primero, las depresoras. Estas disminuyen la actividad del sistema nervioso central, generan relajación, somnolencia y en algunos casos desinhibición. Y los ejemplos de estas pueden ser el alcohol o los tranquilizantes. Segundo, las estimulantes. Estas aumentan la actividad del sistema nervioso central. Pueden generar euforia, mayor energía, disminución del sueño, y los ejemplos de estas pueden ser la cafeína, que está presente en el café, las anfetaminas, entre otras. Y en el último grupo están las sustancias alucinógenas, y estas alteran la percepción de la realidad y pueden producir alucinaciones, cambios en la percepción del tiempo y del espacio, entre otras. Y en estas se encuentran el LSD y los hongos psilocibinos. Comprender estas diferencias es clave para analizar los efectos y riesgos asociados a cada sustancia. El consumo de sustancias no ocurre de la misma forma en todas las personas. Generalmente se desarrolla en etapas. La primera es el uso experimental. Aquí la persona prueba la sustancia por curiosidad, por presión social o por exploración. Luego encontramos el uso ocasional. El consumo se da en ciertos contextos, como reuniones sociales, sin que exista una frecuencia constante. Después está el uso habitual. La sustancia comienza a formar parte de la rutina. Su consumo se vuelve más frecuente y finalmente la dependencia. En esta etapa, la persona siente una necesidad de consumir. Puede haber pérdida de control, afectación en la vida cotidiana y dificultades para dejar la sustancia. Es importante entender que no todas las personas pasan por todas las etapas, pero conocerlas nos permite identificar señales de alerta y actuar a tiempo. Así como existen etapas, también podemos hablar de tipos de consumidores. Por ejemplo, el consumidor experimental, que prueba una o pocas veces. El consumidor recreativo, que consume en contextos sociales. El consumidor habitual, que tiene una frecuencia constante. Y el consumidor problemático, cuando el consumo afecta su salud, relaciones o responsabilidades. Y es fundamental evitar etiquetas que estigmaticen. Estas categorías no buscan señalar, sino comprender mejor las realidades de las personas. Y para cerrar, es clave reconocer que el consumo está influenciado por diferentes factores. Existen factores de riesgos como la presión social, la falta de apoyo, la exclusión o los contextos de violencia, pero también existen factores protectores como las redes de apoyo, la educación, los proyectos de vida y los entornos seguros. Fortalecer estos factores protectores es una de las claves justamente para la prevención. Así que con esto aprendimos que el consumo de sustancias psicoactivas no es un fenómeno estático. Tiene tipos, etapas y múltiples factores que lo atraviesan. Y antes de despedirnos, te dejamos una pregunta. ¿En qué momento un consumo deja de ser ocasional y empieza a convertirse en un riesgo? Reflexionar sobre esto es el primer paso para comprender y actuar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprender para Cuidar y en el próximo exploraremos los saberes ancestrales y los usos tradicionales de algunas sustancias, una mirada distinta que amplía nuestra comprensión.